Katarina Claes, 12 años de edad. Como la única hija del duque Claes, estaba, como siempre, siendo mimada y adorada amorosamente. Con una saludable dosis de orgullo y caprichos egoístas, era la imagen de una mujer rica. Hoy acompañaba a mi padre en una visita al castillo. El tercer príncipe del reino, que tenía la misma edad que yo, debía guiarme a través de los jardines del castillo. La primera vez que conocí a este príncipe, sus ojos azules y cabello dorado me cautivaron, también tenía la cara de un ángel. Su comportamiento tranquilo y sereno era otra cosa, no pensarías que era un niño de 12 años. Como era de esperar, esta jovencita complaciente se enamoró de inmediato del príncipe y se aferró a él como si fuera pegamento. Dicha jovencita fue criada bajo el cuidado amoroso de sus padres, y estaba demasiado malcriada como para considerar no causar problemas a los demás. Luego me quedé un poco demasiado cerca del príncipe, sin mirar a dónde iba, tal vez por ser mi primera vez en el castillo, no tomé en cuenta mi alrededor. De lo contrario hubiera visto que alguien caía desde las alturas en mi dirección. El choque fue tan rápido que no hubo ni tiempo de moverme. Cabeza contra cabeza sonaron en un crujido. Si bien la fuerza del impacto no fue grande, no podría haber elegido un lugar peor para aterrizar. De todas las cosas que me habían pasado, sin duda esta era la más extraña. ¿Cómo es que alguien cayó del cielo de repente? Con mis últimas fuerzas alcancé a ver la persona con la que choqué, solo podía ver un cabello extraño, era como si fuera una palmera, y debido a la falta de visión mis ojos se cerraron. Debido al lugar donde aterrizamos, había una gran cantidad de sangre brotando de la herida de la cabeza, al menos, lo suficiente como para hacer que el príncipe y los sirvientes a nuestro alrededor se asustaran. Y ese fue el catalizador que inició todo, había recuperado los recuerdos de mi vida anterior del impacto. Sí, lo recuerdo. En mi vida anterior, era una niña de secundaria de 17 años. En otras palabras, los recuerdos de 17 años inundaron mi joven mente en un instante, fue como si mi cerebro se hubiera cortocircuitado en un instante. No sé lo que pasó después, según por lo que me contaron, me habían llevado a la enfermería del castillo mientras aún estaba inconsciente. Después de un tratamiento preliminar, fui transportada por la fuerza de regreso a la mansión de los Claes. Después de ese evento, durante los siguientes 5 días fui asaltada por una fiebre de temperatura algo preocupante. A medida que la fiebre finalmente disminuyó, pude organizar mejor los recuerdos en mi mente y finalmente pude sentarme en la cama. Fue en ese momento que recordé lo que había pasado. Alguien cayó del cielo encima de mí. Me dolía recordar aquella escena, solo recordaba ese cabello peculiar de palmera. Pensé en la persona con la que choqué. ¿Quién era? Pero más importante, ¿qué había pasado con aquella persona? Rápidamente mis pensamientos fueron interrumpidos, cuando recibí una visita inesperada del propio príncipe. Debido al hecho de que aún estaba postrada en cama, el príncipe me visitó en mi habitación. Hola, Lady Katarina. Espero que estés un poco mejor. La voz angelical del tercer príncipe heredero, Gerald, solo sirvió para complementar sus imposiblemente bellas facciones. ¡Qué cara tan adorable! Si bien Katarina tenía sentimientos por el príncipe Gerald antes de recuperar sus recuerdos, ahora no sentía exactamente lo mismo, especialmente porque tenía 17 años. Pero, aunque no tenía sentimientos románticos por el príncipe, mirar su rostro angelical fue suficiente para traer un poco de paz a mi mente. En verdad, él era demasiado hechizante para mirarlo, pronto encontré mi rostro cubierto de una sonrisa tonta. Supongo que mi tonta cara sonriente no me hizo ningún favor, ya que el príncipe Gerald no estaba realmente convencido de mi recuperación. Pero dejando eso de lado, quería preguntar algo. ¿Puedo preguntarte algo? Yo le dije con un tono angelical. Esperando y él aceptará. El príncipe pareció darme una sonrisa, mientras me contestaba. Claro. Lo que sea. Su tono dulce en el que lo decía me hizo sentir mejor y con decisión le pregunté. ¿Qué pasó con aquella persona con la que choqué? La cara del príncipe pareció contornearse, mientras sus ojos miraban a través de mí. No sabía por qué, pero, esos ojos parecían infundir odio. Un odio que jamás creí ver en él desde que lo conocí. Su expresión cambió, y con esos poderosos ojos me miró de frente. Lady Katarina. Pensar que fui lo suficientemente descuidado como para dejar que un plebeyo ose haberla lastimado. Me disculpó profundamente. Sus palabras sonaban sinceras, realmente se estaba disculpando, aun cuando yo tuve parte de la culpa por haberme aferrado de forma egoísta, sin mirar a dónde iba. De hecho, incluso ensucié los jardines del castillo con mi sangre.
En todo caso, debería ser yo la que estuviese disculpándose. Pero aún así aún no me había contestado mi pregunta, así que seguía esperando mi respuesta. El príncipe vio mi rostro y supo que aún debía continuar. Ese plebeyo que osó atacarla está en prisión en estos momentos. Mis ojos se abrieron de par en par, aquel con el que había chocado, estaba en prisión. Pero eso es. Yo traté de decir algo, pero el príncipe me interrumpió. No digas nada, Katarina, ese plebeyo osó lastimarte, y más en mi presencia. Y eso no es excusa. Pero fue un accidente, ¿o no? El príncipe pareció verme con esos penetrantes ojos. Eso no importa. Me espanté un poco por su mirada, nunca lo había visto así. ¿Y entonces qué pasará con él? Pregunté en un tono más bajo. Será ejecutado por haberte lastimado. Al escuchar esas palabras del príncipe, una furia comenzó a crecer en mí. Y antes de que me diera cuenta lo abofeteé. ¿Cómo puedes tan siquiera pensar en eso? No sabemos por qué cayó en primer lugar y ustedes quieren asesinarlo. Mi rostro reflejaba pequeñas lágrimas saliendo, ¿cómo era posible que pensaran en asesinar a una persona? Rápidamente me levanté y comencé a correr por la mansión. Sabía que probablemente estaba en los calabozos de la mansión, así que tan rápido como pude fui a ese lugar. Quería saber la razón del por qué cayó del cielo. Al llegar a la zona de los calabozos, había 2 guardias custodiando la entrada. Tenía que pensar rápidamente cómo evitarlos. Y después de un segundo la idea llegó a mi mente. Caminé hacia ellos lentamente. Ellos me notaron sorprendidos. Lady Katarina-sama, ¿qué hace aquí? Yo solo hice un gesto para que vinieran. Rápidamente aceptaron la orden y llegaron a mí. Una vez se agacharon para saber el por qué los había llamado. Con toda la fuerza que pude reunir, los golpeé a ambos en sus entrepiernas. Un sonido de algo quebrándose retumbó en el lugar, mientras ambos guardias caían al suelo. Tomé esta oportunidad para entrar rápidamente por las puertas que conducían al calabozo. Una vez dentro, comencé a correr por el estrecho camino en cada celda en busca de la persona. Corrí por varios minutos y de pronto me detuve, al escuchar de una celda sollozos. Me acerqué a esa celda y pude ver a la persona que estaba buscando. Un niño de cabello de palmera aprisionado. Me sorprendí por un momento de la vista delante de mí. El niño parecía de mi edad, por lo bajito que se veía, pero estaba completamente aprisionado de sus extremidades con cadenas de magia. Estaba desnudo y estaba completamente maltratado por todo su cuerpo. Miles de cicatrices se extendían desde su cuello hasta sus pies. En las cicatrices no paraba de salir sangre por todos lados y su rostro se veía molido a golpes. Apenas reconocible. Pero lo que más le destrozó a la pequeña Katarina era que el chico lloraba y susurraba un nombre. Lo siento, Krilin, lamento no haberte salvado. Por favor, perdóname, Krilin. No le importaba su estado actual, él seguía lamentándose la pérdida de alguien en especial. Katarina trató de acercarse, pero se detuvo, cuando el niño la volteó a ver con sus ojos llorosos. Y en un tono casi indetectable dijo, ¿quién eres? Yo soy. No sabía cómo responder, cómo iba a decirle que fue por mi culpa que él estuviera encarcelado. Si no tienes nada que decir, déjame solo. Él contestó, mientras su mirada se bajaba con tristeza. Él comenzó a sollozar de nuevo. Me sentí realmente mal, por cómo lo habían tratado por un malentendido, pero lo que más me dolía era su tristeza. No sabía por qué, pero quería consolarlo, quería abrazarlo y decirle que todo estaba bien. Era inaceptable, que a alguien le dieran este trato y más a un niño que no sabían por qué razón cayó del cielo. Me hervía la sangre al pensar en cómo la realeza trataba a la gente sin poder. Sin soportarlo más busqué las llaves de su celda y la abrí de golpe. Él me vio extrañado por mi acción. Pero no me importó, tan rápido como llegué a él lo abracé en un cálido abrazo diciendo que todo estaba bien. Él comenzó a llorar más fuerte, culpándose por la muerte de su amigo. Su debilidad había causado la muerte de su mejor amigo. Y cuando podía tomar venganza, simplemente no pudo. Se lamentaba de su incapacidad por hacer algo. Su tristeza me dolía igualmente, este niño pasó por mucho como para que todavía su familia y amigos le dieran este trato, por un simple golpe. Lo abracé más fuerte y comencé a llorar con él. Disculpándome con él. No supimos cuánto tiempo pasábamos lamentándonos. Un par de guardias, acompañados por mis padres y el príncipe, se hallaban de pie del otro lado de la celda. La expresión de ellos era de asombro, estaba claro, que no entendían por qué lo estaba abrazando. Me levanté y me coloqué frente a ellos con los brazos extendidos. Lady Katarina. ¿Qué está haciendo? Preguntó el príncipe en un tono más impactado y enojado.
No dejaré que lo lastimen más, él ha sufrido mucho y no dejaré que lo sigan lastimando. Pero ¿entiendes lo que te hizo? Por su culpa casi tú. No es su culpa, fue la mía por no estar prestando atención. Como ven, estoy bien, pero él. Ustedes ni siquiera le dieron la opción de explicar por qué había caído. Ustedes solo asumieron todo esto como un acto contra la realeza. Y eso me enferma. No darle la oportunidad a alguien de defenderse y solo matarlo porque piensan que es lo correcto. Pues me temo que no soportaré eso. Desde ahora lo considero mi amigo y si insisten en dañarlo me dañarán con él. La celda pronto quedó en silencio, nadie esperaba mis palabras. De hecho, yo tampoco, me salieron desde el fondo de mi corazón. Incluso el príncipe Gerald, que solo me había visto una vez, parecía sorprendido por este marcado contraste de personalidad. Sin embargo, siendo el joven príncipe capaz que era, pronto Gerald se recuperó de su conmoción inicial. Cariño, ¿qué te pasó? ¿Por qué dices esas cosas? Esta vez mi madre habló en un tono sorprendido. Sabía que estaba impresionada de mi actitud, jamás en lo que llevaba de mi joven vida había actuado así. Siempre fui tratada como una princesa y criada con mucho cuidado. Sería natural para ella dar aires y actuar de una manera acorde con su estatus. Sin embargo, debido al hecho de que ahora estaba armada con aproximadamente 17 años de recuerdos comunes, ya no podía actuar de la manera arrogante que solía hacerlo Katarina. Lady Katarina. No puedo permitir esto. Apártese de la celda, por favor. ¡No! Mire al príncipe, con una mirada desafiante. Si él seguía con dañar a mi amigo, no me importaba que él fuera el príncipe heredero de la corona. Yo lucharía con uñas y dientes contra él. El príncipe solo pudo crujir sus dientes y apretar sus manos con aparente rabia. Pero decidió calmarse. ¿No te rendirás por nada o no es así, Lady Katarina? Él me preguntó. Y yo con un asentimiento confirmé. Él se giró a mi padre y solo dijo, Duque Luigi Claes, al ver que Lady Katarina está tan decidida en proteger al plebeyo. Cancelaré cualquier represalia contra el plebeyo. ¿Usted qué opina? ¿Lo dejará pasar, o...? Mi padre me miró a los ojos con seriedad, yo no me asusté por su mirada, era la primera vez que encaraba a mi padre. Él pareció ver mi fuerte determinación. Estoy de acuerdo contigo, Gerald Sama, cancelaré cualquier represalia con él. Pero cariño, el daño a nuestra hija, ese plebeyo. Mi madre era la única que no parecía convencida de mi decisión. Entiendo, querida, pero ve la mirada de nuestra pequeña, está decidida a hacer esto y no parará hasta lograr su objetivo. Mi madre solo me vio con un ceño fruncido. Pero no me importaba, lo único que quería era proteger a este niño de su cruel destino. Sin embargo, mi padre continuó hablando. Esto no se quedará impune, habrá un castigo para él. Pero padre. Nada de peros, no lo ejecutaremos, pero sí tendrá que ser castigado de un modo. Guardia. Mi padre llamó a uno de los guardias de la casa y rápidamente se inclinó como forma de respeto. ¿Cuál es la razón por la que a ese niño le colocaron cadenas de magia? No bastaba con unas normales. El guardia parecía nervioso al decir esto, pero lo dejó salir. Ver a su excelencia, ese niño no es normal. Cuando lo encerramos aquí le pusimos cadenas normales, simplemente una vez se despertó las destrozó como si nada. Se necesitó de 50 guardias para someterlo. Pero como vimos de lo que era capaz, le colocamos cadenas de magia, que restringen sus movimientos y drena su poder mágico. La celda volvió a quedarse en silencio, pero esta vez con gran sorpresa. La cara de la mayoría estaba como platos al escuchar semejante historia. Hasta la propia Katarina, no se podía creer cómo él era tan fuerte. Como para necesitar 50 guardias para someterlo. ¿Es cierto eso? El duque Luigi Claes preguntó para obtener confirmación. El guardia solo asintió. Volviendo a respirar, el duque Luigi Claes volvió a ver a su hija a los ojos. Se me acaba de ocurrir una idea para este plebeyo. Desde ahora por el resto de su vida, para enmendar su pecado contra ti, este plebeyo será tu guardaespaldas. La declaración dejó atónitos a todos. Debido a esto, los rumores sobre el cambio abrupto de la personalidad de la joven, debido a la fiebre y la incorporación de un joven plebeyo como guardaespaldas de la joven Katarina, se extendieron por todo el hogar. Un mes había pasado desde ese acontecimiento y había sido bastante difícil. Mi padre decidió ponerle la carga a Goku de ser mi guardaespaldas de por vida. ¿Cómo sé su nombre? Es bastante fácil, él me lo dijo. Aunque fue un poco difícil hablar con él, ya que aún sigue dolido por lo que le ocurrió. Debió ser traumático ver a su mejor amigo ser asesinado y no poder hacer nada al respecto.
Una vez salió de la celda, junto con un par de criadas nos encargamos de curar sus heridas y conseguirle nueva ropa. No era mucha, pero, al fin tenía algo que ponerse. Me prometí, que una vez se recuperará, me encargaría de comprarle la ropa que más le guste. Poco a poco me fui acercando a él y eventualmente él se fue abriendo conmigo. Me contó acerca de su pesar con la muerte de su amigo. Pero la forma en la que me lo contaba era muy difícil de creer, hablaba de seres monstruosos con la capacidad de acabar con la vida en el planeta, sobre todo de un tal Picoro, que según él era el responsable de la muerte de su amigo, entre otras cosas más. Pero simplemente decidí creerle. No parecía ser del tipo que mintiera, y aunque no fuera cierto, simplemente no podía decirle que eran locuras, al ver su situación mental. Simplemente acepté todo eso y lo abracé. Le dije que todo iba a estar bien y que me tenía a mí como su amiga, en la cual podía contar y jamás me separaría de él. Él me agradeció el gesto. Una vez más tranquilo, él me preguntó sobre cómo llegar a varios lugares. Ya que no conocía los lugares donde estaba. Yo desconocía los lugares que me describía y fuimos a preguntarle a varios sirvientes, pero ellos simplemente negaron sobre la existencia de ellos. No cabe decir que ambos nos pusimos tristes, ahora él no solo había sufrido la pérdida de una persona, sino que estaba en un lugar completamente extraño para él. Por unos días deliberé si debía decirle de la carga que le puso mi padre. No quería que se pusiera más triste por tener que quedarse aquí en contra de su voluntad. Pero sabía que, si no se lo decía, mi padre tarde o temprano se lo iba a decir y de una peor manera. Un día simplemente mientras hablábamos, decidí contarle acerca de la carga que le había puesto mi padre. Supuse que con lo quebrado que estaba, no prestó atención ese día que lo mencionó. Y efectivamente, no lo hizo, me preguntó aún abatido. Le comencé a contar acerca de ese día cuando nos conocimos y sobre la carga que puso mi padre, con ser mi guardaespaldas. Efectivamente, su reacción fue más abatida de lo que ya estaba. Yo le dije que no era necesario hacerlo y que si era necesario yo lo ayudaría a escapar. Pero la respuesta que recibí me dejó en shock. Katarina, puedo estar solo. Me sorprendió su respuesta, pero decidí dejarlo. Durante los próximos 4 días no habló conmigo para nada. Yo me preocupé demasiado por él y decidí dejarle comida fuera de su habitación. Me daba gusto que él se comiera la comida. Pero en las noches lo escuchaba llorar, lamentándose. Hasta que el 4.º día me sorprendió. Yo me encontraba en mi habitación pensando en los recuerdos de mi anterior vida. Este no parecía ser el caso en este mundo de mediados de siglo, influenciado por Europa, con sus nobles damas y demás. En un mundo lleno de matrimonios políticos, incluso una pequeña desventaja podría tener un gran impacto. La noble sociedad era realmente molesta. Cuando terminé de comprender la realidad de la situación, sentí una profunda melancolía sobre mi ser, mientras imágenes de debuts sociales y otras responsabilidades problemáticas surgían en mi mente. Cuando Katarina solo tenía sus recuerdos de 12 años, sabía que debutar en la sociedad era natural y esperado. Ahora que tengo mis viejos recuerdos, sin embargo, no podía verlo como algo más que una terrible carga. Después de todo, me había divertido en la escuela primaria, trepando árboles y caminando por el bosque como un mono salvaje. En la escuela media, me convertí en un otaku de pleno derecho, sumergiéndome profundamente en el manga, los juegos y el anime. Apenas un estilo de vida satisfactorio o con propósito, como alguien como yo debutaría en una sociedad noble. Quiero volver a mi vida anterior, y comer papas fritas. Y leer manga. Y mira anime. Y jugar juegos. Ahora que lo pensaba, la situación de Goku es similar. Quiero decir, ninguna de las cosas que me dijo o investigamos coincide con nada visto en este mundo. ¿Será que él al igual que yo provenimos de mundos diferentes? Ahora esto no sonaba descabellado. Y puede ser cierto. Pero si resultaba ser cierto, esto provocaría más dolor a él. Quiero decir, ya tiene bastante con haber perdido a su amigo y obligarlo a ser mi guardaespaldas, como para que todavía supiera que no está en su mundo. Mis pensamientos fueron cortados, cuando la puerta de mi habitación se abrió. Mis ojos se dirigieron a ella, solo para ver a un cabello picudo, de quien sabía de quién se trataba. Era mi amigo Goku. Sin embargo, sentía que algo estaba diferente. No era el mismo Goku que había conocido. Me pregunté si era realmente posible cambiar en tan solo 4 días. Me miraba decidido por algo, aunque no sabía el por qué. Katarina. ¿Sí? Contesté felizmente. He tomado una decisión. Decisión. Si he decidido dejar de lamentarme por la muerte de mi amigo y avanzar.
No sé en dónde estoy, ni cómo llegué. Pero te debo mucho por apoyarme en este momento de debilidad. Y siento que debo pagarte de algún modo. Así que yo. Goku, para. No es necesario, hay algo que debes saber antes de decírmelo. ¿Qué? Esta es solo una hipótesis, pero creo que tú no estás en tu mundo. Si las cosas que me dijiste son ciertas, es posible que no puedas regresar, y yo no te quiero forzar a quedarte aquí. Así que... Estaba pensando lo mismo, no sé en dónde estoy, nada de lo que veo es igual. Pero, ¿cómo? Catalina se sorprendió. Bueno, verás, antier decidí salir en busca de mis amigos, pero, por más que busqué, simplemente no los encontré. Pregunté en varios lugares, direcciones de cómo llegar a ciertos lugares. Pero simplemente todos me decían que eso no existía. Así que regresé y pensé en que ahora estoy totalmente perdido. ¿Tú hiciste qué? Al no encontrar a mis amigos, me sentí más triste de lo que ya estaba. Ahora, no solo había decepcionado a mi amigo, sino que no estaría con aquellos seres que me importaban. Pensé que ya no había solución, me derrumbaría en la oscuridad, sin embargo, recordé tu amabilidad. Me mostraste que, aunque había perdido todo lo que quería, tú estabas ahí, como mi amiga. La primera en este mundo. Y tomé mi decisión. Si no sé en dónde estoy, y estoy dispuesto a avanzar. Desde ahora protegeré a las personas que me importan, no importa qué. Y sobre todo a mi amiga quien me cuidó en este lapso de tiempo. Me refiero a ti, Katarina. Acepto el cargo como tu guardaespaldas. Si eso lleva a cuidar a mi única amiga. No sé por qué, pero comencé a llorar al escuchar las palabras de Goku. Él era mi primer amigo en este nuevo mundo.